con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, director de su propia empresa de análisis político y electoral. Los saludo siempre con gusto, doctor Ugalde. Oscar Mario, muy buenos días. A ver, como analista, hoy sí, nada más, bueno, siempre es como analista, bueno, y también como ex consejero, presidente del IFE. ¿Dónde estamos? Haga usted para el auditorio de manera, y si lo puede explicar de manera muy sencilla, un corte de caja al día de hoy, después de que ya salió humo blanco de la chimenea de Morena, le hace la doctora Claudia Sheinbaum, humo blanco de la chimenea de la oposición, del frente opositor, no sé cómo se llama, Xóchitl Gálvez, y lo que ayer declara finalmente Marcelo Ebrard. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos desde su perspectiva y con base en este análisis que hace usted frecuentemente sobre los momentos más importantes por los que atraviesa la democracia en México? Pues mira, tenemos ya una competencia de dos candidatas principales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Probablemente en las próximas semanas se sume una tercera candidatura de Movimiento Ciudadano. Podría ser Marcelo Ebrard, podría ser Samuel García o alguien más. Tienen hasta febrero para registrarlo, o sea, no es algo que tenga que ocurrir necesariamente mañana. Y también puede sumarse alguien de las personas que se registraron como aspirantes independientes, que esos tendrán primero que recopilar casi 1 millón de firmas y los que lo logren podrán ser candidatos independientes. Entonces, yo lo que vislumbro es que numéricamente vamos a tener probablemente una competencia de 3 o más de 3 candidaturas, pero en términos políticos creo que será una competencia de 2, porque al final del camino, desde mi perspectiva, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum van a concentrar probablemente el 75 o el 80% de la votación, de la forma que ellas serán el eje de la competencia principal. Oiga, y cuénteme, especialistas, muchos comentarios que recibimos día con día, a manera de resumen, y lo decimos frecuentemente, piensan que si las elecciones fueran en diciembre, bueno, pues todo está totalmente dicho. Pero como faltan prácticamente 10 meses para el 2 de junio del próximo año, todo puede suceder. A ver, dígame usted, claro que bueno, pues le estoy pidiendo que sea pitonizo, ¿no? ¿Cree que todo pueda suceder o como que no debe moverse mucho el pronóstico que la mayoría hace y en donde da como segura ganadora para la presidencia de la República a doña Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum es la favorita porque las encuestas la ponen como la puntera y porque López Obrador es popular y porque Morena tiene muchos gobernadores y porque tienen en su cartera los programas sociales que llegan a muchos mexicanos. Sin embargo, Xóchitl Gálvez ha surgido en 2-3 meses como una candidata muy atractiva para quienes la conocen y rápidamente se ha ido subiendo en las encuestas de intención del voto. De tal forma que si tomamos en cuenta eso, y a pesar de que la oposición pues tiene 8 gubernaturas contra 23 del oficialismo, y a pesar de que la oposición tiene más negativos que Morena, creo yo que Xóchitl Gálvez como candidata es muy atractiva, y eso desde mi perspectiva va a generar que se dé una elección competida, balanceada conforme avance el tiempo. Si hoy las encuestas muestran una diferencia de 10, 15 puntos, hace 3 meses la diferencia era de 25 puntos. Yo creo que dentro de pocas semanas la diferencia se va a ir acortando y creo que vamos a empezar 2024 con una elección más o menos competida. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, depende de muchas cosas. Pero quien está arriba 9 meses antes, no necesariamente es quien gana. Puedo darte muchos ejemplos. Bastida en el año 99, en este momento, que iba a ser el candidato del PRI, aparecía 15 o 20 puntos arriba de Fox. No ganó. En el 2005, López Obrador venía arriba de Calderón y no ganó.
Y así, hay otras veces que sí van arriba, pero lo que te digo es que las campañas importan, falta tiempo y habrá que madurar lo que la gente piensa. Así es que creo yo que sí hay un favorito, que es el oficialismo, pero creo que se va a tornar competida y entonces cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Dígame 3 escenarios. Estamos haciendo pronósticos nada más, ¿no? Bueno, creo que los 3 escenarios posibles es que pues, gane Sheinbaum o gane Xochitl. Creo que cualquiera de las dos que ganara va a ser por un margen estrecho. Creo que el escenario de una victoria contundente, arrasante como López Obrador, que en 2018 ganó por más de 20 puntos, eso no se va a repetir. Desde mi perspectiva, el triunfo será por 5 o 6 puntos si gana el oficialismo, pero incluso puede ser por menos, pero falta mucho. Ahora, el tema central creo que de todo esto y lo que nos debe importar a los mexicanos, más allá de quién gana o quién pierde, es que sea una transmisión pacífica del poder, es decir, que se respeten las reglas, que se cuenten los votos y que quien gane se le desee lo mejor para el futuro del país. A mí me preocupa que en estos pleitos, en estas grillas que hay, al final se lleven entre las patas al proceso electoral y que entonces una elección cerrada acabe siendo una trifulca que dé lugar a la inestabilidad política y eso es lo que como país no queremos y debemos propugnar porque no ocurra. Bueno, entonces, ¿será la competencia definitivamente entre tres, desde su perspectiva, doctor Ugalde? Numéricamente hablando, lo que digo es que va a haber 3 o más candidatos, a lo mejor hay 4, a lo mejor hay hasta 5, no lo sé, pero en términos relevantes, yo creo que va a ser una competencia de 2 y habrá un tercero o cuarto invitado, pero no va a ser relevante, y lo digo porque la competencia de 2024 va a ser un referéndum respecto a López Obrador, así lo quiere plantear él, un pleito de la transformación a favor del pueblo versus los neoliberales que quieren regresar para la corrupción. Así de simplista y caricaturesco lo plantea el gobierno. Bueno, cuando tú polarizas una elección, la gente se tiende a formar en 2 filas principalmente, quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra. Entonces, sí puede haber gente que se quiera formar en una tercera fila naranja o en la cuarta fila de un independiente, pero cuando estén haciendo cola y vean que las otras 2 colas están más grandotas, la gente empieza a cambiarse de fila. ¿Por qué? Porque prefiere estar en la fila ganadora. Eso que se llama voto útil o voto estratégico ya ha ocurrido en México y yo creo que va a volver a ocurrir y por eso creo que aunque haya gente que quisiera votar por Movimiento Ciudadano o por un independiente, al final del día van a cambiarse de fila para engrosar las 2 principales filas del oficialismo y de la oposición, que es Xochitl Gálvez. Por eso creo que la competencia en términos políticos será de 2, aunque haya terceros o cuartos candidatos. Oiga, pero un tercer invitado puede hacer la diferencia. No es lo mismo con Marcelo o sin Marcelo, ¿sí? ¿O qué piensa? Sí, un tercer invitado, aunque gane poco, puede hacer una diferencia si la competencia es cerrada, por supuesto. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre Marcelo Ebrard, si va a ser candidato, si tendrá un impacto. Primero, yo creo que Marcelo Ebrard tendrá un impacto menor, porque no es lo mismo ser Marcelo Ebrard dentro de Morena que fuera de Morena. Yo creo que todos se diluyen cuando se salen de la casa del papá. Llevan poco dinero en la bolsa y ya no es lo mismo. Entonces, pero bueno, Marcelo Ebrard pues sí puede jalar algunos puntos de votación. ¿A quién van a perjudicar? Yo la verdad he escuchado hipótesis de que va a perjudicar a Morena, de que va a perjudicar a la oposición. Yo tiendo a pensar que va a perjudicar más a Morena, porque va a limitar la capacidad de Morena de atraer el voto de las clases medias. Y esto que necesita Sheinbaum para ganar, que es no solo su base dura morenista, sino además sectores moderados de la clase media, los va a perder porque son los que apoyaban a Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que esto tiende a perjudicar más a Morena, pero hay quienes piensan que va a perjudicar a Xochitl Gálvez. Creo que es muy temprano, falta mucho tiempo, creo que el efecto de Marcelo Ebrard va a ser un efecto limitado, creo que se va a ir diluyendo su atractivo, creo que su rompimiento con Morena está siendo bastante despacio, bastante lento, creo que le falta sustancia y por lo tanto creo que no será algo muy espectacular. Entonces, desde su perspectiva, el anuncio
que hace ayer Marcelo Ebrard y que pues en principio crea mucha expectación y expectativa a las dos y que finalmente pues no fue como la mayoría pensaba, da cierta estabilidad a este concurso entre dos mujeres? Pues simplemente sigue siendo un baile de dos mujeres. Eh, Marcelo Ebrard se quiere meter, pero no sabemos si se va a meter, no sabemos con quién va a llegar, no sabemos a qué hora va a llegar, y hay otros que a lo mejor quieren entrar, pero yo creo que se van a quedar en la periferia, y que sí pueden afectar la contienda de estas dos principales personas, Xochitl y Claudia. ¿En qué sentido? La verdad todavía no lo sé. Por ejemplo, ¿qué pasa si Marcelo Ebrard es candidato? A ver, eso Y cuéntemelo por favor en 3 minutos, no lo quiero interrumpir. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. Grupo Para cocinar, encuentra muchas en la app de Te Veo Ahí. A la Cocina TV presenta Comfort Food, Pescado Desconocido, Studio Bar. Doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y bueno, pues analista político electoral. Decía usted antes de la pausa, doctor Ugalde, ¿qué pasa si Marcelo finalmente es candidato? A ver, aquí inmediatamente comenzaron las preguntas del auditorio. Dice, ¿cree que ya se puso de acuerdo Codante Delgado o falta lo que decidan en Movimiento Ciudadano? ¿De quién depende, doctor Ugalde? A ver, antes de si finalmente es candidato. pues yo creo que depende de antes de MC es un partido dominado por una persona. Esa ha sido la crítica que se le ha hecho a Dante Delgado, que él decide, él manda, así es que yo creo que es básicamente una decisión de él. Como López Obrador con Claudia Sheinbaum, entonces creo que ese es el tema relevante. Bueno, ahora vamos a su análisis. ¿Qué pasa si Marcelo es candidato? Decía usted antes de la pausa. Yo creo que su impacto va a ser limitado. Yo creo que su potencia fuera de la casa del papá es como cuando un niño se va, cuando un joven se va de su casa, pues el esplendor, las comodidades de la casa del papá, pues ya no son cuando te vas a vivir solo y entonces todo cambia. Yo creo que Marcelo Ebrard es una persona talentosa, inteligente, el 25% de los encuestados en Morena lo querían, es una persona que despierta certeza en un segmento de la población, pero fuera del movimiento en Morena, creo que Marcelo Ebrard no tiene infraestructura, no tiene dinero, no tiene tanta popularidad y no tiene fichas para jugar porque solamente queda un partido que lo puede invitar. Pues no está fácil, por eso creo que el impacto de Marcelo será un impacto muy limitado. Él dice, él lo que pretende es formar su propia organización política, no sé si partido o lo que sea, pero eso es de mediano y de largo plazo, no le alcanza para la elección del 24, ¿no? Eso puede ser para 2025 cuando se abre nuevamente el registro de nuevos partidos, pero en 2024 si quiere competir solo queda una opción, es la de competir con Movimiento Ciudadano. Yo no sé si el interior del Movimiento Ciudadano esta sea la mejor carta, porque si el Movimiento Ciudadano dice que es la nueva política y Marcelo Ebrard pues es un político que lo menos que tiene es ser nuevo, tiene muchas cualidades, pero no es la nueva política. Dos, pues es un obradorista. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. Marcelo Ebrard no es un candidato a oposición. Marcelo Ebrard es un candidato del oficialismo que se peleó por ser seleccionado, pero sería un candidato oficialista. Entonces tendríamos a Claudia Sheinbaum, primera candidata oficialista. Marcelo Ebrard, dos candidatos oficialistas en el sentido de que defienden lo que se está haciendo, defienden la visión de López Obrador, defienden su perspectiva social. Eso es ser candidato oficialista. Entonces, dos candidatos oficialistas, pues a mí no me parece que sea tan atractivo el segundo para el electorado. Por eso creo que Marcelo va a tener un impacto muy limitado, que ciertamente ese impacto limitado de pocos puntos sí puede decidir quién gana o quién pierde. Tú me preguntabas a quién va a beneficiar, a Sheinbaum o a Xochitl, no lo sé todavía. Yo tiendo a pensar que va a afectar más a la candidata oficial número 1, porque se va a dedicar a atacarla durante los próximos meses y claramente eso la va a vulnerar. Esa es mi perspectiva, pero hay otros que piensan que va a afectar más a Xochitl. Ya veremos, creo que hay que esperar cómo se comporta esta estrategia. Oiga, los tiempos siempre son determinantes en política y en la vida, ¿no?
si ayer Marcelo Ebrard, el hubiera no existe también, hubiera anunciado que finalmente se convierte con la anuencia y la bendición de Dante Delgado en su candidato, MC, candidato a la presidencia, el efecto hubiera sido pues importante y a tiempo para llegar como una alternativa sólida y fuerte? Pues mira, ¿Perdió sí, ese momento? La pregunta sería, ¿perdió ese momento? yo creo que aunque hubiera anunciado que iba a ser candidato de MC, es decir, yo reitero, tengo mucho aprecio por las cualidades políticas de Marcelo Ebrard. No tengo el gusto de tener una relación con él, pero tengo mucho aprecio por el talento, por su visión, por su experiencia. Pero políticamente hablando, pues la gente no entiende por qué rompió con Morena, es decir, alega que hubo trampas, y claro que hubo trampas. La mayor trampa de todas es que Claudia Sheinbaum gastó cientos de millones de pesos durante 2 años para ganar la encuesta. Ese es el mayor problema. Pero ya que eso había ocurrido, el argumento de que Claudia ganó con trampas, pues a mí no me convence, porque Claudia tenía más votación, más intención del voto en casi todas las encuestas. Entonces ese argumento per se no parece ser un argumento muy convincente, dado que él compitió hasta el final sabiendo que el proceso ya estaba amañado, pero desde hace 2 años. Es decir, entró en una cancha de juego desnivelada. Entonces, al final decir la cancha estaba desnivelada, pues todos lo sabíamos. El proceso está truqueado desde el principio. Por eso yo no creo que Marcelo Ebrard sea una oferta muy potente para el electorado, porque el electorado ya se formó en 2 filas, los que están a favor del gobierno, que son muchos, y los que están empezando a estar a favor de la oposición, que cada vez son más. No entiendo qué opción puede ser Marcelo Ebrard que sea diferente a estas 2. Por eso creo que su impacto será limitado, lo haya anunciado ayer o lo anuncie dentro de un mes. Oiga, y un tema que siempre le ha preocupado y que ha destacado en muchos de sus análisis que publica, el crimen organizado. Deme su reflexión. Pues ese es el mayor problema de sobrevivencia de la democracia mexicana. Es el mayor problema de sobrevivencia de la democracia mexicana. No es el populismo, ni el neoliberalismo, ni Peña Nieto, ni Calderón, ni García Luna, ni López Obrador, no. Es el crimen organizado, porque cada vez más está controlando territorialmente las operaciones económicas y políticas en México, con o sin elecciones. Y cuando hay elecciones, decide quién es candidato, decide quién pierde, quién gana, da dinero, bloquea votos, moviliza votos, roba urnas. Todo esto no es generalizado, pero ha ocurrido en algunas zonas, regiones del país, y además no se tiene mucha evidencia porque la gente no denuncia por miedo. Entonces, ¿qué tanto va a ocurrir en 2024? Pues se va a repetir otra vez. Depende de cómo estén las fuerzas, el nivel de competencia, pero hoy en día, si tú quieres ser candidato para un ayuntamiento, un municipio en zonas donde el crimen organizado manda, tienes que ir a tocar la casa del jefe y pedir permiso. Eso está ocurriendo. Cuando en una democracia tienes que ir a pedir permiso a los jefes del crimen organizado, la cosa ya se está jodiendo. Y eso está pasando cada vez más en más zonas. Y luego, si eres candidato y el jefe le gusta que te bajes o ya no le gustaste, te manda a decir bájate. Si no te bajas, te matan. Entonces, cuando eso está ocurriendo en México, reitero, no es ser generalizado, es que las cosas están mal. Y lo que está pasando es que ya muchas veces, pues, la gente dice sí, obedecen, y esto me parece que es gravísimo, este tema en el país. Se sabe que de 23 estados de la República donde gobierna Morena, muchos dicen quienes conocen, más de la mitad, las actividades principales económicas están controladas por el crimen organizado, por la delincuencia. En algunos estados panistas son pocos, 5, vamos a poner 2, y bueno, pues hay 2 priistas por ahí también, 2 gubernaturas en manos de representantes del tricolor. ¿Cómo podrían estar influyendo también o extendiendo sus tentáculos
para la presidencia de la República? Mira, yo no sé si están interesados en tocar la puerta de Palacio Nacional. Y lo digo porque el principal negocio se localiza en el territorio municipal, porque ahí pueden controlar en las zonas de distribución, porque ahí pueden extorsionar, porque ahí pueden construir obra pública. Ya el crimen organizado no solamente trafica droga, también construye obra pública, también regula quién vende cigarros, quién vende cerveza. Es decir, eso es en el ámbito municipal o incluso en el ámbito de gobernadores. En el ámbito Palacio Nacional, Presidencia, no estoy seguro, yo supongo que todavía no están tocando la puerta de Palacio Nacional, pero si esto sigue así, la van a tocar muy pronto. Y ahí es importante que se llegue a una negociación o que se les ponga un alto, doctor Ugalde. Obviamente la respuesta lógica es hay que ponerles un alto. ¿Se puede? Bueno, se puede de manera inteligente, de manera gradual, de manera estratégica. Por supuesto que se puede. Lo que es inadmisible es la negligencia de este gobierno, que los ha dejado operar como si fuera su casa. Y esa negligencia de López Obrador se metan en todos lados. Y hoy el problema es muchísimo más grave que hace 5 años. Este será uno de los peores legados que dejará López Obrador al país. Y bueno, entonces el que vote un mayor número de mexicanos, que el abstencionismo sea menor, eso ayudaría a qué, dicen, es la clave también para apoyar a la oposición. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? ¿Qué cosa? ¿Que vote más gente, Oscar? Sí, claro, que el abstencionismo sea menos. Sí, ojalá. Lo ideal es que la gente salga a votar más. En México vota el 60% de la población en elecciones presidenciales. Y hay un segmento de los jóvenes de 20 a 29 años que votan muy poco, 30 a 35% en promedio. La candidata que logre que ese porcentaje aumente va a ganar la presidencia. Yo tengo la sospecha de que es más fácil que Xóchitl Gálvez movilice a ese segmento de abstencionistas. Si ella logra sacar a 5% más de jóvenes y a un 5% más de las clases medias urbanas, Xóchitl va a ganar la presidencia de la República. ¿Y eso cómo se hace, doctor Ugalde? Bueno, tienes que generar un discurso, una narrativa que sea atractiva para jóvenes, un discurso fresco, hablarle a la gente de sus problemas de la vida cotidiana. Esta es la verdad. NFL más popular de México. Encuentra las noticias, el análisis y todo lo que quieres saber de los San Francisco 49ers. Descarga la app de Te Veo Ahí. Disponible en Google Play, Google TV, Amazon Fire TV, Roku, LG, Samsung, Apple TV y Apple Store. Llega a Te Veo Ahí el equipo de la NFL. Consejero del antes IFE, hoy INE, considera que es el momento de mayor incertidumbre que se ha vivido en la historia política de este país, el actual. No, yo creo que no hay certidumbre, pero hay riesgo. Es decir, nunca antes en una elección habíamos tenido la creencia de que si el gobierno pierde una elección la va a rechazar y podemos entrar en una crisis política. Tampoco, también es cierto que nunca antes habíamos tenido la claridad de que probablemente el gobierno repita, aunque eso está cambiando últimamente. Entonces, por una parte el oficialismo es muy popular, por una parte López Obrador es querido por la gente, Morena es el partido más apreciado en la población, su candidato oficial es puntera en las encuestas, pero también está surgiendo una candidata opositora con mucho arraigo, con mucha potencia, con muchas cualidades individuales. Y entonces la preocupación es, ¿qué pasa si gana? Y esto que debiese ser una buena noticia de que en una democracia cualquiera puede ganar, pues se convierte en una preocupación porque sabemos que si López Obrador pierde no va a dejar que tome protesta o no va a dar el sí a ese triunfo. Entonces, ¿qué va a pasar en el país con ese tema por una parte y con el tema del crimen organizado por la otra parte? Entonces, es una buena noticia que López Obrador termine y se va. Creo que eso nos diferencia de otros ejercicios populistas en el mundo y eso creo que es algo que nos da mucha tranquilidad. 2, hay un INE que sobrevivió a la tempestad de López Obrador, qué bueno,
3 hay un electorado que va a participar, qué bueno, pero hay un presidente que se va a negar a dejar el trono si pierde su partido. Y 4, está el fenómeno del crimen organizado. Entonces, claramente, pues vamos a una elección con estas nubes que están flotando y que tenemos que tener en mente. No estoy prediciendo que va a haber problemas o turbulencia. Estoy diciendo que en ciertas circunstancias como las que mencioné, se pueden presentar problemas mayúsculos para la democracia del país. Dice usted, no lo estoy afirmando, pero puede ser. En otras Claro. palabras, doctor Ugalde, ¿no? Así es, Oscar. A ver, Mario, entonces, tú- ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? Esperemos que no sea. Vamos a un escenario que pues muchos también consideran y que puede ser Xóchitl Gálvez gana por un margen pequeñito el concurso, la presidencia de la República. Morena se inconforma, sigue teniendo mucha fuerza el presidente López Obrador porque seguirá siendo presidente de México. ¿Qué cree usted que pudiera ser la reacción y si esto afectaría o podría manipular el resultado? Uno, por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde tenemos a una nueva consejera presidenta. Pues no sé, quizá dicen afín o no afín, pero bueno, vamos a ponerla, espero que imparcial, pero quizá no tanto, y un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que estaría estrenando 2 nuevos magistrados. Esos serían algunos foquitos rojos que deberían encenderse. Sí, claro, pero tienes un problema. O sea, tenemos un conjunto de leyes y de autoridades, pero si un político como López Obrador no hace caso, ¿qué ocurre? No hay democracia perfecta que pueda poner a todos en orden con reglas del juego. Siempre los gobernantes requieren una dosis de responsabilidad y de autocontención. Tú no puedes mandar a la policía a detener a López Obrador si hoy en la mañanera otra vez viola la Constitución y habla a favor de Sheinbaum. Entonces, el problema es que hay ciertos límites a lo que se puede hacer frente a alguien como López Obrador, igual que frente a alguien como Trump, por cierto. Trump llevan 3 años queriéndolo juzgar por las cosas que hizo en 2020 y todavía no pueden. Entonces, si el gobernante no pone de su parte, las cosas se complican. Por eso lo que yo digo es que el gran problema es que López Obrador sabemos que no se va a contener si tiene el temor de perder. No se va a contener, cueste lo que cueste. Ese es el mayor riesgo de esta elección. Y desafortunadamente, pues entre más cerrada la elección, esto se va a poner más complicado. ¿Qué puede ocurrir? Yo lo que preveo es que la noche de la elección, si por alguna razón Xóchitl Gálvez ganara, y reitero, hoy Claudia va arriba en las encuestas, pero eso puede cambiar. Si cambia, pues López Obrador va a salir a las 8 de la noche antes del INE desde Palacio Nacional a decir que ganó Claudia. Ya lo ha hecho, pero antes lo hacía como candidato de oposición desde la plancha del Zócalo. Hoy lo va a hacer arriba en el balcón frente a 350,000 militantes de Morena que van a corear el nombre de Morena. Entonces, cuando salga el INE a decir cómo está la elección, pues ya va a haber una crisis en el país. Y esto va a motivar, o podría motivar, crisis y volatilidad financiera, y una serie de etcéteras. Creo que no vale la pena entrar todavía en esos detalles. Yo simplemente alerto de que nuestra democracia tiene todavía muchas cosas muy buenas, pero tiene riesgos en el horizonte. Sí, por eso, pero la pregunta sería, con los nuevos consejeros, la nueva consejera presidente del INE y 2 nuevos magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 instituciones que tendrían el próximo año suficiente solidez, fortaleza para hacer que se respete el resultado, o con la fuerza de Morena el presidente, no necesariamente, doctor Ugalde. Las instituciones requieren de cooperación del Estado mexicano, y el Estado mexicano lo encabeza López Obrador. Si ese jefe del Estado es el problema, pues ¿cómo le haces? No hay manera de lidiar con esto. El Tribunal Electoral, creo yo, va a ser al final del día el fiel de la balanza, va a ser quien dirá la última palabra, pero esa última palabra del Tribunal Electoral requiere apoyo institucional. Ese es el gran problema de este país, que el presidente no es un apoyo institucional
que piense en el Estado mexicano, está pensando en su partido y en su legado personal. Ese es el riesgo de la elección del próximo año. Fundamental, quién y cómo llegue, son dos, no sé si sea hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para antes de la elección de junio del 24? Yo creo que no va a haber magistrados, porque no va a haber manera de que se pongan de acuerdo. Entonces, ¿van a sesionar con 5? Van a sesionar con 5 y además entiendo que en el Tribunal Electoral ya han contemplado esa posibilidad, así es que es muy difícil que en las condiciones actuales se pongan de acuerdo en 2 magistrados nuevos, así es que es una probabilidad de que se queden 5 y que con esos 5 puedan resolver los asuntos hacia 2024. Pero Así esto es ¿eso fortalece o debilita la democracia, que se llegue con 5 en vez de 7 a la elección? Pues claramente sería mejor con 7, pero hemos visto los nombramientos en los últimos años. Pero entonces mejor con 5. Pues si no se puede, ¿Cómo pues, está todo? con 5 se puede, pues con 5 que vaya. Con 5 ya, mejor malo por conocer que, ¿cómo es? Mejor malo por conocer que bueno por conocido. Así es, creo que sí va más o menos. Oiga, a ver, y ya finalmente, es una pregunta del auditorio, con esto que utilizamos aquí tanto, dice, haya sido como haya sido y vaya a ser como vaya a ser, doctor Ugalde, desde su perspectiva, ¿Marcelo Ebrard estará en la boleta para competir por la presidencia? En una boleta, la que sea, no sé. No lo sé, no, es que la única boleta donde puede estar es el Movimiento Ciudadano. Yo no sé si para el Movimiento Ciudadano hace sentido poner a Marcelo Ebrard. Yo no lo sé. Yo sé que interiormente en ese partido preferirían muchos sectores tener a Samuel García. También me parece un volado de la muerte, porque Samuel García es gobernador de Nuevo León y va en su 2º año. Yo no creo que a Samuel García le convenga salirse de Nuevo León a una aventura en la cual va a quedar en la que no va a ganar, claro, sí, por supuesto. Y quedar mal y hacer el ridículo. Pero de eso de los acuerdos maquiavélicos que necesitan a alguien para que funcione. Pues no sé quién va a escoger MC o quién va a escoger Dante, pero no me queda tan claro que Marcelo Ebrard sea la carta ideal para MC, no me queda claro, así es que no tengo idea si será o no candidato, pero lo que sí creo es que va a ser un factor importante, porque si no es candidato va a tener una agrupación, va a hacer política, va a opinar, va a cuestionar a Claudia Sheinbaum. Creo que en el fondo hay un agravio profundo en Marcelo Ebrard de muchos años y creo que lo va a ejercer para decir lo que piensa, y eso creo que al final va a afectar a Claudia Sheinbaum. Bueno, con quien sea como candidato, MC, Dante Delgado, ¿cree que se preste a un acuerdo maquiavélico? Whatever that means, lo que eso signifique, pues. Yo no analizo motivaciones. Yo lo único que creo es que MC está siendo presa de una persona que tiene obsesiones y estigma, que se llama Dante Delgado, que no está pensando estratégicamente de que le conviene al partido en el mediano plazo y que está obsesionado con sus ideas propias, y creo que eso al final le puede hacer daño a ese partido político. ¿Cuál sería? Mándele un mensaje a Dante Delgado, doctor Ugalde. No tengo yo simplemente, no, Dante Delgado a mí no me importa el partido. Creo que el partido. ¿Pero qué diría? Oiga, Dante, mira, de preferencia que, bueno, si lo escuchan. No. Yo a los militantes de MC es un partido que tiene gente muy talentosa, es un partido muy importante para el futuro del país. Yo creo que ese partido puede crecer más si va aliado tácticamente en el corto plazo con Xóchitl Gálvez. Creo que eso les puede dar un impulso mucho mayor, una propulsión que permita cruzar 2024 y en 2025 pueden seguir su ruta individual. ¿Sí? Creo que tienen personas que son muy buenas para ser candidatos en 2030, pero la idea de comerse el pastel hoy, pase lo que pase, creo que va a hacer que se les caiga el pastel, y eso creo que no les conviene como partido político. En 30 segundos, desde su perspectiva, doctor Ugalde, MC, Dante Delgado, ¿puede ser el fiel de la balanza o no llega tanto? ¿Sí o no? Yo creo que va a ser un actor marginal en 2024. Bueno, pues claro. Siempre es un gusto, doctor Ugalde. Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Buen día.